Eh, de tal manera que mm, nos vamos a ver enfrentados muchas veces a esto, a un paciente con síntomas respiratorios que nos llega con esta placa blanca, eh, con registros o datos de oxigenación muy deteriorados, hipotéticamente en este caso una PAFI de 50, e incluso con pacientes como los que nos están llegando en la actualidad, que pesan 150 kilos, eh, que hacen un poco más difícil la programación del ventilador y lo hacen un reto. De tal manera que eh, vamos a hablar de titulación de PIB y las maneras de reclutamiento. Nuevamente esta diapositiva que ya nos lo había mostrado el doctor Rubio 15 días atrás, no para hacer mención a los datos del estudio como tal, pero sí a sus participantes, todos reconocen a Ashbaugh, pero hay doctores adicionales, Bigelow, Petty, Levine, donde hicieron parte de la historia del SDRA. ¿Y cómo comenzó todo? Encontré una editorial precisamente del doctor Levine que hizo parte de la publicación de Auersbach en 1967 y todo empezó en las salas de anestesia. Conectaron a los pacientes al ventilador, una historia, pues, a mi juicio muy bonita. Conectaron a los pacientes al ventilador de anestesia y un fellow, el doctor Finnegan, notó una perilla en su ventilador Armstrong que decía retardo expiratorio. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que ajustaban el volumen, que el paciente mejoraba un poco, pero finalmente se deterioraba. Él puso o giró esa perilla de retardo expiratorio y después de un corto tiempo el paciente mejoró la oxigenación y las presiones disminuyeron. Este retardo expiratorio no fue nada más ni nada menos sino el PIP. Desde entonces ellos notaron la habilidad del PIP para mejorar la oxigenación e incluso podría llegar a mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes si era bien utilizado. Curiosamente, la historia de ese artículo Invención, que es un artículo histórico del SDRA, de estos 12 pacientes, eh, lo primero que hicieron fue enviar este manuscrito al New England Journal, la revista con mayor factor impacto de medicina, y rápidamente este paper fue desechado. Imagínense esto. Los revisores comentaron que el PIB fue contraindicado, debido a que este disminuía el gasto cardíaco y disminuía el retorno venoso. Ellos no se dejaron vencer y volvieron a enviar su paper a la ATS, eh, una revista también muy importante de medicina, y nuevamente fue rechazado. Ashbaugh lo que decidió fue enviarla a Lancet, una revista también de las más importantes, y rápidamente fue aceptada. Entonces, fíjense que no se rindieron y eh, la publicación que generó una gran parte en la historia del SDA fue rechazada 2 veces. Y la primera vez que utilizaron el PIP fue en ese estudio, de esos 12 pacientes en 1967. Entonces, ¿qué beneficios nos da la utilización del PIP? Entonces, el PIP nos muestra eh, que la idea del PIB es tener o optimizar la relación ventilación-perfusión. ¿Para qué? Para mejorar el reclutamiento alveolar, disminuir el espacio muerto, disminuir el shock y hacer una vía aérea más homogénea. Es decir, si nosotros ponemos muy alto el PIB, muy altas las presiones a través de la vía aérea, lo que va a pasar es que va a haber una compresión capilar, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y nos va a generar un espacio muerto. Por el contrario, si ponemos un PIB muy bajo, no vamos a garantizar esa adecuada ventilación. Va a tener una poca ventilación y una perfusión muy alta. Se va a tender hacia el infinito y va a generar un shunt. De tal manera que el PIB finalmente es una de las herramientas más útiles que tenemos para mejorar la oxigenación, pero
Las dificultades que tenemos es que si lo utilizamos mal podemos deteriorar al paciente por aumento del SHON, aumento del espacio muerto e incluso aumento del BIL. Y asimismo vamos a tener componentes hemodinámicos importantes acerca del PIB, tanto en la inspiración como en la expiración. Y todo fundamentado en el BILI, por la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. De tal manera que una de las estrategias de prevención de la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, como lo veníamos mencionando hace 8 días, es dejar un PIB óptimo, que no sea muy alto y que no sea muy bajo. Dentro de las estrategias de titulación del PIB, nosotros vamos a tener muchas. La clásica, vamos a hablar un poco de los estudios un poco más en detenimiento, debido a que los 8 días por temas de tiempo fue más difícil. Pero digamos, dentro de los estudios hay tres muy famosos. El primero de ellos es el Alveoli, donde ellos documentaron o intentaron utilizar PIB bajos versus PIB altos, utilizando la tabla de Lars Network. Ellos tienen dos tablas, la de PIB bajo y la de PIB más alto. ¿Cuál es el problema de esta tabla? Que es una tabla fundamentada en recomendaciones de expertos. Y ustedes saben que las recomendaciones de expertos son las que menos tienen evidencia. El grupo de pacientes con PIB alto, fundamentado en la tabla de Lars Network, utilizaron en promedio un PIB de 13. Los del PIB bajo alrededor de 8.9 y fíjense que las mortalidades eran muy similares, cercanas al 25%, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Un estudio para la unidad de cuidado intensivo muy grande, 549 pacientes. Después de esto, llegó el estudio Express, donde en ese momento todavía se hablaba de injuria pulmonar aguda, por supuesto antes de la definición de Berlín. Era la definición del consenso europeo. Y ellos lo que hicieron fue intervenirlo fundamentado en las mejores presiones plató. El PIB tan alto hasta, o no sobrepasaron las presiones plató por encima de 28-30 centímetros de agua, por supuesto. Siempre utilizando volúmenes corrientes bajos para el peso ideal del paciente. Y fíjense que si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas, había unas señales donde los pacientes que tenían los PIB más altos, medidos o cercanos a la presión plató, en 28-30, que en promedio de ellos en su estudio fue 16, había una señal que la mortalidad parecía disminuir, parecía porque pues, no fue estadísticamente significativo. Y ese mismo año salió el LOPS, una estrategia donde utilizó maniobras de reclutamiento y titulación de PIB. Vamos más adelante a hacer hincapié en las definiciones de maniobra de reclutamiento y titulación de PIB, que no es lo mismo, tampoco un pulmón potencialmente reclutable. Entonces, un estudio cercano a los 1000 pacientes, me están rayando la pantalla, donde ellos hicieron maniobras de reclutamiento del grupo de intervención y titularon el PIB fundamentado, agradecería que la persona que está rayando la pantalla evitara realizarlo. Entonces utilizaron maneras de reclutamiento y fíjense que el promedio de PIB que ellos utilizaron fue 14 y el grupo control cercano a 10. Y fíjense que si no hubo diferencias significativas, aunque sí hubo desenlaces secundarios importantes, como días de ventilación y la oxigenación, en general había otra señal que la mortalidad parecía disminuir, cercana entre el 30 y el 40%. Edno, ¿tú sabes cómo puedo borrar esas rayitas que me dejaron aquí en la pantalla? ¿Cómo hacemos? Bueno, sigamos así. Y dentro de los estudios también de reclutamiento y titulación de PIB, la publicación muy famosa del ART de JAMA del 2017, donde utilizaron maniobras de reclutamiento y el PIB
en función de la mejor distensibilidad estática del paciente comparativamente con los pacientes de estrategia de bajo PIB, fundamentado en la estrategia de Lars Network, de la tabla de Lars Network, que es, como lo mencioné, una estrategia fundamentada en los índices de oxigenación, la tabla de PIB bajo. Y fíjense que si bien están muy cercanas estas curvas de Kaplan-Meier de mortalidad, estadísticamente significativo los pacientes que les hicieron maniobra de reclutamiento y titularon el PIB fundamentado en la mejor mecánica pulmonar, parecía que tuvieron más mortalidad comparativamente con los de bajo PIB. Entonces tenemos 4 estudios con resultados contradictorios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Fijémonos los 4 tipos de estudios. Al lado izquierdo tenemos los nombres, alveoli y LOPS, expresa el ART. Los grupos control de PIB bajo y los grupos intervención de PIB alto. Pues quiero que se fijen en el grupo de PIB bajo, que el promedio de PIB que utilizaron fue 12 en el ART. Y en el de PIB alto fue 16. 12 no es que sea un valor muy bajo para un PIB. Entonces digamos que lo de PIB bajo puede ser un poco más dudoso. Fíjense la driving pressure, en general 13.5 en el ART, siendo un poco más baja en la de PIB alto, casi todos dentro de los objetivos, menos de 15. Los volúmenes corrientes dentro de lo que se espera para los pacientes con SRA. Y el CO2 todavía no aumento, o probablemente estaba más aumentado en los pacientes de PIB alto, que puede hablar de más espacio muerto, pero es difícil establecerlo porque están muy cercanos. Sin embargo, lo más llamativo es los cambios en la mortalidad. Fíjense que habíamos hablado alrededor de mortalidad de 25, 35, hasta 40% en los pacientes con SRA, pero eh, fíjense que la mortalidad en el ART fue cercana al 50%, incluso más en los del PIB alto. Entonces, probablemente no son estudios que se puedan eh, interpretar mmm, como pares, porque si bien algo sucedió diferente en la ART, que la mortalidad fue mucho más alta. Entonces, vamos finalizando la charla, vamos a hablar un poquito más de ese estudio, del diseño, para dar el mensaje final. Para dar el mensaje final. Entonces, como yo les mencionaba hace 8 días, la respuesta será tan simple como PIB alto o PIB bajo, con esos resultados tan contradictorios. Algo le falta a este rompecabezas, ¿verdad? Por supuesto, y de manera tajante y haciendo hincapié, la respuesta es no, porque si nosotros ponemos un PIB muy alto, vamos a tener injurias o lesiones por insuflación, asociando más barotrauma, más biotrauma, más ergotrauma. Y si tiene bajo PIB, pues nos vamos a acercar más hacia el extremo del teletrauma. Finalmente va a desencadenar en biotrauma y, como lo mencionamos anteriormente, la víctima se convierte en victimario y genera una respuesta inflamatoria sistémica y el paciente va a tener un desenlace hacia falla orgánica múltiple. Entonces, no es tan fácil como PIB alto y PIB bajo, ese es el primer mensaje. Y eh, hay que buscarle el PIB óptimo a cada paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es un pulmón que sea reclutable? ¿Cómo se define? Fíjense que aquí tenemos una gráfica clásica del doctor Gattinoni, donde al lado izquierdo de las pantallas, donde está mi indicador, vemos un pulmón. Ellos lo que hicieron fue poner PIB de 5 y PIB después de 45. Y evaluaron si el pulmón es reclutable en función del nivel de aireación y de los cambios que generaban en la morfología y en sus contenidos con estos cambios de PIB. Entonces, en estos casos, fíjense que el pulmón no cambia mucho a PIB de 5 y de 45, al menos pues tomográficamente, y fíjense que en este lado sí cambia mucho.
Este paciente de aquí es el potencialmente reclutable. Y llamativamente, uno diría, no, el paciente, o pensaría probablemente previo a abordar esta patología, que los pacientes potencialmente reclutables son los de menos mortalidad y resulta que no. Resulta que los pacientes que tienen un pulmón potencialmente reclutable, esos pacientes son los que tienen mayor mortalidad. Y eh, qué pena con ustedes, el audio. Eh, entonces, desafortunadamente los pacientes que tienen más mortalidad son estos que están en el recuadro rojo, tienen una mayor mortalidad. ¿Y por qué? Porque en esta región, este es un pulmón más enfermo. Fíjense comparativamente la tomografía de este con el paciente de la izquierda. Este pulmón más enfermo se predispone más a lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, tiene más stress racers, probablemente es el pulmón donde la titulación de PIP va a mejorar la sobrevida. De tal manera que nosotros tenemos que individualizar cada paciente y buscarle el mejor PIP. ¿Y por qué sea esto? Esta gráfica un poco difícil de interpretar, pero digamos, si la vemos detenidamente, fíjense, eh, en los pacientes con lesión pulmonar o SRA en ese momento, porque fue durante las definiciones del consenso europeo, fíjense que entre más sea potencialmente reclutable, ese, los pacientes tienen, digamos, se asocian con más peso pulmonar y tienen más CDRA. Es decir, el pulmón potencialmente reclutable es más enfermo, como les decía anteriormente. Y esto también lo hemos evidenciado aquí, donde, aquí lo dieron por intercuantiles, pero fíjense la última parte, donde este, que es el potencialmente reclutable, como lo menciona aquí la gráfica, es el que tiene más peso pulmonar, tiene más áreas pobremente aireadas, tienen más áreas consolidadas y tienen menos porcentaje de pulmón normalmente aireado. Y fíjense el cambio tan significativo al aplicar las presiones, donde por supuesto el pulmón irse abriendo, como lo muestra esta gráfica, evidenciado pues dado que pierde la capacidad de ser potencialmente reclutable, pues porque le está aumentando las presiones. Fíjense que el área normalmente aireada es la que va a mejorar y mejora significativamente. Es decir, el pulmón más enfermo es el pulmón más potencialmente reclutable y es el pulmón que más tiene mortalidad. Ahí tenemos mucho que eh, intervenir nosotros en la adecuada aplicación de las presiones. Y este finalmente es el dato, digamos, final de esta publicación del 2006, donde vemos que los pacientes potencialmente reclutables se asociaban con peores índices de oxigenación, de ventilación, peores mecánicas pulmonares en función de la compliance del sistema respiratorio, por supuesto mayor espacio muerto, que va de la mano del CO2 más SHON, y más mortalidad. Es decir, los pulmones potencialmente reclutables, es otro mensaje grande que se tienen que llevar a la cabeza, son los pacientes que están con más riesgo de mortalidad. Tenemos que el gol estándar en ese momento para determinar si el pulmón era potencialmente reclutable, había que hacerlo de Gattinoni en ese momento, que era un estudio por TAC, pero el doctor Gattinoni pues tiene TAC por cada paciente en su unidad de cuidado intensivo. Bueno, ahora está en Italia, pero en Alemania, discúlpeme, pero en ese momento en el hospital de Milán pues tenía o deben tener pues TAC por cada paciente. Eso lo hace difícil y costoso para nuestras unidades de cuidado intensivo. Para seguir abordando el tema tenemos que tener en cuenta tres definiciones. La primera es que habitualmente se asocian a malas interpretaciones. La primera es si el pulmón es potencialmente reclutable.
Y fíjense la definición, es la proporción de peso pulmonar total en la cual la aireación se restaura a partir de tejido pulmonar no aireado. Es decir, al ponerle presiones, esto va a restaurarse. Otra definición es son las maniobras de reclutamiento, donde menciona que la reexpansión de las áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un incremento breve y controlado de las presiones transpulmonar, buscando reabrir unidades alveolares. Y por último, es la titulación de PIP, que es el balance entre mantener abierto el alvéolo y evitar la sobredistensión para optimizar la relación BQ. Es decir, tenemos tres definiciones que no son sinónimos o intercambiables, donde las maneras de reclutamiento se trata de abrir el alvéolo. Ese es su objetivo, aumentar la presión transpulmonar para abrir el alvéolo. Y la titulación de PIB es encontrar esa presión óptima para evitar que se colapse, pero tampoco que tan alta que la sobredistienda. Y eso no es un concepto nuevo, fíjense en este libro tan famoso del doctor Tobin, donde ella hablaba de un PIB óptimo, donde determinaba que la compliance efectiva o óptima era la cual donde la oxigenación mejoraba, el gasto cardíaco no se reducía tanto, pero los contenidos de oxigenación arteriovenosos mejoraban. Es decir, lograba un balance entre la ventilación y la perfusión. Nosotros habitualmente miramos solo una parte de de la fórmula, la B, y no miramos la Q. De tal manera que tenemos también que preocuparnos por el gasto de nuestro paciente. Es por eso que la titulación de PIP se hace una variable sumamente importante en la unidad de cuidado intensivo. Las titulaciones de PIP son muchas, por lo menos se han documentado 12. Por fines prácticos, vamos a mencionar las fundamentadas en los índices de oxigenación, los que están fundamentados en la mejor mecánica pulmonar en la distensibilidad, en las curvas de presión-volumen, en el strain y el estrés, y las imágenes que pueden ser muchas para titular el PIP. La ecografía pulmonar, la tomografía por impedancia eléctrica. Nos hace falta la titulación aquí de PIP por ecografía, porque también por TAPSE se podría eventualmente medir. Y todo esto, eh, cuando ustedes se pone a ver, hay muchas estrategias para la titulación de PIP. Sin embargo, cuando esto sucede, tradicionalmente es que no hay una mejor que la otra. Y la evidencia no ha demostrado de manera fuerte que una estrategia sea mejor que la otra. O dicho de otra manera, o como otro mensaje mejor, hay que intentar hacer muchas maneras o muchas estrategias para determinar cuál es el mejor tip para el paciente. Parece ser que la tomografía por impedancia eléctrica, al mostrarnos de manera dinámica los cambios de la mecánica pulmonar sobre distensión, capacidad residual funcional, es una de las mejores herramientas, parece ser, pero solo el tiempo no lo dirá. Empecemos hablando entonces de la titulación de PIP fundamentada en los índices de oxigenación, como les mencionaba al inicio de la charla. Son unas tablas que utilizaron el Ars Network en el 2000, donde por expertos se hicieron unas tablas de PIB bajo y de PIB alto. Las tablas de PIB bajo utilizaban la oxigenación y de acuerdo a la oxigenación debían ir aumentando el PIB. Y las de PIB alto pues también, pero digamos, esas son las dos tablas utilizadas. La que se debe utilizar en general es la tabla de PIB bajo. Sin embargo, ya se ha demostrado que la tabla de Larsdorff no es que haga daño, incluso hay publicaciones pequeñas donde puede llegar a ser mejor que otras. Sin embargo, recientemente sí hay publicaciones donde se documenta mayor sobredistensión alveolar sin beneficios en la oxigenación. Esta es la primera. Vamos a hablar de la segunda, de la distensibilidad. Nosotros tenemos dos distensibilidades. Recordemos que la distensibilidad es la capacidad de un cuerpo de aumentar su volumen o de deformarse. La capacidad que tiene un cuerpo de deformarse, que se ve matemáticamente expresado como un cambio de volumen sobre un cambio de presión.
Tenemos dos tipos de distensibilidad, la estática y la distensibilidad dinámica. La distensibilidad dinámica pone de manifiesto el cambio de volumen como el volumen corriente sobre la presión pico menos el PIB. ¿Y por qué es dinámico? Porque en ese momento hay flujo. Contrario a la distensibilidad estática donde utilizamos la presión meseta, como ustedes saben hay que hacer una pausa inspiratoria, limitar el flujo y eso nos va a hacer una medida cercana a la presión alveolar. Digo cercana porque la presión meseta, hipotéticamente, o imaginemos, hagamos un imaginario acerca de qué es lo que está sucediendo en la vía aérea. Le mandó un volumen, el paciente hizo una X presión, en ese momento pausó el flujo, generando igual o intentando imitar una presión continua a través de todo el sistema de conducción y de los alvéolos. Por los fenómenos fisiológicos pulmonares de los poros de Kohn, de Lambert y las uniones broncobronquiales, se redistribuye el flujo, el volumen y caen las presiones. Es decir, se homogeniza la presión en el sistema respiratorio y lo que sucede es que baja. Y esa es la presión meseta, que es cercana a la presión alveolar, pero no es la presión alveolar. Y sin embargo, al ser más cercana que la presión pico, ellos en general en las publicaciones utilizaron fue la titulación de PIB en función de esto, de la distensibilidad estática. Nuevamente se calcula con el cambio de volumen, aquí manifestado por el volumen corriente, sobre la presión meseta menos el PIB. Fíjense de este denominador tan importante. Este denominador es tan importante que ya hay publicaciones acerca de esto y es la popular driving pressure, presión meseta menos la PIB. Vamos a otro imaginario donde vamos a tener una presión meseta muy alta. ¿Qué está pasando en ese alvéolo? Se está sobredistendiendo e hipotéticamente un PIB bajo. Lo que va a hacer es un efecto de trauma y ateletrauma. Se abre y se cierra de manera cíclica. Contrario a esto, si nosotros tenemos una presión meseta más baja y un PIB más alto, lo que va a hacer es limitar esa expansión y retracción del alvéolo, generando o disminuyendo la probabilidad de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Y en el Express, como yo les mencioné, utilizaron la titulación de PIB. Bueno, entonces fíjense que si bien en el Express no hubo diferencias significativas en la mortalidad a 28 ni a 60 días, desenlaces secundarios no menores en la unidad de cuidado intensivo fueron importantes, sobre todo los días libres de ventilación mecánica, siendo estadísticamente significativo, que fueron resultados secundarios. Y la driving pressure, que digamos que eh, documentada por Amato en su estudio eh, publicado en el New England Journal, donde inicialmente, digamos, él lo planteó como volumen corriente sobre compliance estática, pero sabemos que el numerador de la compliance estática es el volumen, y lo pasamos, finalmente se eliminó el volumen y quedó presión plato menos PIB, y como les mencionaba, si tenemos una presión plato muy amplia y un PIB muy bajo, lo que vamos a generar es más riesgo de ateletrauma y por el contrario, si está muy alto, va a generar es mucha sobredistensión. De tal manera que nuestro objetivo es tener en cuenta la driving pressure para titulación de PIB también, puesto que es el denominador de la compliance estática. Fíjense que a partir de 15 la driving pressure se asocia con más mortalidad. Entre más lejana esté la driving pressure, había más probabilidad de mortalidad. A medida que se iba acercando no había diferencia, pero en la medida que se hace menor, la mortalidad parece disminuir. Con puntos de corte tanto europeos como en la publicación grande de Amato, menos de 15 o menos de 18. Otra manera de titular el PIB es fundamentado en el índice de estrés. ¿En qué se fundamenta el índice de estrés? Entonces, esto es una gráfica escalar donde compara la presión de la vía aérea con el tiempo. Debe tener una relación
de 1 a 1 en la medida que aumenta el tiempo, tiene que ir aumentando la presión. Sin embargo, si toma esta morfología, hablamos de un índice de estrés mayor a 1, o si toma esta morfología de convexo hacia arriba, eh, vamos a tener un índice de estrés menor de 1. Entonces, fíjense este ejercicio con el índice de estrés. Tenemos aquí dos casitos. Uno, un paciente que tiene una PIB de 8, una presión plato aquí de 20 y un índice de estrés de 0,75, que tiene esta morfología, un índice de estrés menor de 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el paciente está teniendo un colapso. Y en la medida que nosotros optimicemos el PIB, va a tener un índice de estrés cercano a 1, que sería lo ideal. Fíjense cómo cambia la morfología de la curva. Eso lo podemos bien, establecer solo viendo las gráficas escalares de presión, tiempo de nuestros pacientes. Y por otro lado, fíjense en esta morfología, ¿cierto? Donde tiene un índice de estrés mayor de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que está sobredistendiendo el paciente. Fíjense que el índice de estrés estaba muy alto y al bajar el PIB, este índice de estrés se normalizó. Es otra de las maneras de titulación de PIB. La curva de presión-volumen, tradicionalmente se utilizaban los laboratorios de fisiología con la técnica de la superjeringa, pero los ventiladores Drager tienen la opción de hacer una medida de la curva presión-volumen de flujos fundamentados en los flujos lentos, que es muy similar a la superjeringa, y vamos a reconocer un asa de presión-volumen, que finalmente pues, va a ser una curva de distensibilidad, ¿no? Cambio de volumen sobre cambio de presión, donde vamos a reconocer varios puntos de esta curva, el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. El punto de inflexión inferior, tradicionalmente conocido como el punto de apertura crítico, y el punto de inflexión donde vamos a abrir todos los alvéolos, todos no, vamos a abrir los alvéolos, o una gran mayoría, y el punto de inflexión superior donde vamos a tener el punto para sobredistender el alvéolo. Sin embargo, nosotros, ¿será que queremos abrirlo o evitar que se cierre? Aproximaciones más recientes de la titulación de PIB en función de la curva de presión-volumen nos habla que en general se utilizaba la titulación de PIB acá en este punto, tradicionalmente en el punto de inflexión inferior, para hacer apertura de una gran mayoría de los alvéolos o de los alvéolos disponibles más bien, para abrirse. Sin embargo, nosotros queremos es evitar que se cierre, de tal manera que las nuevas aproximaciones es hacerlo en el asa expiratoria, en el punto de inflexión del asa expiratoria, porque ya lo abrimos. Lo que queremos ¿Y es, para qué? es sobredistender y evitar que se cierren, de tal manera que nos deberíamos guiar por el asa expiratoria, que es otra de las maneras, pero necesitaríamos nuevamente hacerla en laboratorio con la técnica de la superjeringa o la técnica de los flujos lentos. El estrés y el strain, ahora sí me puede tener un poquito más de lo que hice la vez pasada. ¿Qué es el estrés? El estrés habla de la presión que yo estoy ejerciendo sobre el parénquima pulmonar. Matemáticamente lo estamos viendo expresado como la presión alveolar menos la presión pleural. Eso es mucho más cercano a la presión transmural del alvéolo, porque estamos midiendo la presión interna, que es la presión alveolar, y la presión pleural con un catéter esofágico. Y el strain habla de la deformación de ese parénquima. Nosotros le ponemos o le generamos un estrés a ese parénquima, le estamos dando una presión, y el strain nos está generando una deformación, que matemáticamente lo hemos expresado, pues hay tipos de strain, pero volumen corriente sobre la capacidad residual funcional. Vamos a hablar primero del estrés, entonces fíjense aquí esta gráfica tan bonita. Vamos a tener la presión alveolar, la presión meseta, perdón, la presión esofágica, y la presión meseta va a ser cercana a la presión alveolar, como se los mencionaba previamente. ¿Qué quiere hacer la presión esofágica? Ser cercana a la presión pleural. Tiene muchas críticas porque la presión pleural en todos nosotros es diferente según el efecto
de la gravedad, la posición, y dentro de toda la heterogeneidad solo un valor podría quedarse corto. Esa es una de las grandes críticas. La presión esofágica puede que no haga referencia a toda la presión pleural, pero en algún punto, sobre todo en las regiones cercanas al diafragma, que son las que más frecuentemente se colapsan, por consideraciones de la gravedad y por el aumento de la presión intraabdominal, eh, veamos que se hace un objetivo. Y la presión esofágica, al estar cercano a esas regiones, pues nos va a poner de manifiesto la presión que necesitaríamos para abrir estos alvéolos. Entonces, ¿cómo se calcula la presión transpulmonar? Que es el estrés, es la presión alveolar, lo que el ventilador le está dando, la presión acá, menos la presión pleural, que la estamos hallando por la presión esofágica. ¿Cómo se mide? Vamos a hablarlo rápidamente. Eh, Ponemos un balón esofágico, aproximadamente 40-50 centímetros de la comisura labial y la punta debe estar en el estómago. Este es un catéter esofágico y fíjense que por tomografía pues lo podríamos seguir, ¿cierto? Ahí en el número 3 tendríamos nuestro catéter esofágico. Y esta gráfica, fíjense cómo titularíamos el PIB. La presión transpulmonar para que el alvéolo o la vía aérea mejor se mantenga abierta debe ser siempre positiva, tanto en inspiración como en expiración. Fíjense que aquí tenemos unas gráficas escalares de presión de la vía aérea, la parte superior, en la parte media la presión esofágica y en la parte final la presión transpulmonar, producto de la presión de la vía aérea menos la presión esofágica. Entonces, tenemos esta presión de la vía aérea y fíjense la presión esofágica, digamos que oscila entre 10 y 15. En presión positiva, por supuesto, ya se hace positiva porque normalmente va alrededor de -5 a -9, -5 a -10. Fíjense que en inspiración la presión transpulmonar está positiva, pero en expiración, en este punto, donde la presión pleural se vuelve mayor y la presión de la vía aérea se vuelve menor, que es el PIP, la presión transpulmonar está negativa. ¿Y qué está pasando acá? Que se está colapsando la vía aérea. ¿Cuál sería nuestro paso siguiente? Aumentar el PIB, que fue lo que hicimos en este punto. Entonces se aumentó el PIB, la presión pleural cayó y se mejoró la presión transpulmonar. Quedó positiva en inspiración y en expiración, lo que va a evitar el colapso de la vía aérea. Esa es una manera de titular el PIB. Entonces, fíjense que es una buena herramienta, sobre todo indicado en pacientes con síndrome de hipertensión intraabdominal, ascitis, embarazadas. Eh, Ese sería el caso del catéter esofágico si contamos con eso. Pues, no sé si en alguna sede lo tengamos, eh, pero digamos que es bueno reconocerla en dado caso que lo lleguemos a tener. Esa es la manera de colocarlo, no me voy a tener mucho aquí, cerca de las oscilaciones cardíacas, y pues la manera de titular el PIB. Bueno, entonces, este estudio que ya lo mencioné hace 8 días, no me voy a detener mucho en eso, donde mencionaba que la mortalidad parecía haber una tendencia no estadísticamente significativa de disminución de la mortalidad. Sin embargo, faltan estudios, probablemente este es el que nos va a ayudar con eso. Y el strain, que pone de manifiesto la deformación que tiene eh, ese pulmón tras aplicarle una presión o un estrés. Tenemos tres tipos de strain. Strain estático, cuya manifestación matemática es volumen corriente sobre volumen pulmonar al final de la expiración. El strain global, donde pone de manifiesto el volumen corriente más el PIB sobre el volumen pulmonar al final de la expiración. El strain dinámico, volumen corriente sobre capacidad residual funcional. Nosotros tenemos ese ventilador aquí en la institución. Tenemos un Armstrong, donde esos Armstrong
lo que van a hacer, vamos a hacer el strain global. Entonces, volumen corriente sobre capacidad residual funcional, perdón, el strain estático. Volumen corriente sobre volumen pulmonar final de la aspiración. ¿Qué diferencia hay entre volumen pulmonar final de la aspiración y la capacidad residual funcional? Que si usted pone un PIP, el volumen aumenta, pues puede ser tanto a nivel, digamos, va a aumentar la capacidad residual funcional si usted aumenta el PIP. Y ese volumen que se añadió a la capacidad residual funcional se llama volumen pulmonar al final de la aspiración. En verdad es un juego de palabras, pero para diferenciarlos. Entonces, fíjense, esta herramienta se llama Long in View. Y vamos a tener nuestro paciente hipotético, vamos a titularle el PIB de diferentes maneras. En este momento, perdón, vamos a tirarle el PIB según el mejor volumen pulmonar al final de la aspiración. En este caso, nuestro paciente tiene un volumen corriente de 350, tiene un PIB de 8, lo que nos va a dar un strain de 0.55. Y lo que vamos a hacer es que vamos aumentando, y fíjense la capacidad residual funcional, como está. Ah, no, pero con ventiladores buenos. Eh, bueno, Diana, agradezco tu participación. Entonces, fíjense que el volumen pulmonar al final de la expiración está aumentando, o sea, el volumen de la capacidad residual está aumentando en función del PIB. Fíjense que la mejor capacidad residual funcional fue 15 y el menor strain, o sea, la menor deformación de nuestro alvéolo fue, fue con ese PIB, con 15. Eh, el menor strain. La titulación por ecografía, recordemos hablar de Volpicelli, donde tenemos una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, una línea imaginaria que pasa por la mitad, y vamos a tener 12 cuadrantes, 6 derechos, 6 izquierdos, y vamos a ver que vamos a tener unas zonas de aireación y reaireación dependiendo pues, de los hallazgos. Entonces, como mensaje final de la titulación de PIP, nuevamente, y haciendo hincapié que no es lo mismo que las maniobras de reclutamiento, eh, vamos a tener muchas maneras de hacerlo, muchas herramientas para hacerlo, pero fíjense que hay muchas que no son complicadas. Les mostré unas de sencillas como la tabla de las network, hasta unas como la presión transpulmonar que requiere tecnología más avanzada. Y eso que no mencioné, la tomografía por impedancia eléctrica o, en fin, otras herramientas. Sin embargo, hay muchas maneras, no hay una mejor que otra. Hay que buscar al menos 2 o 3 herramientas en nuestra unidad que ustedes lo pueden hacer solo viendo las gráficas del ventilador. A mí siempre me molesta cuando voy a una unidad y tenemos el ventilador prendido con números, teniendo en cuenta que las gráficas nos dan tanta información. Entonces podríamos hacer un índice de estrés solo viendo la gráfica, podríamos hacerla fundamentada en la mejor mecánica pulmonar y como les dije, la ventilación mecánica es la única herramienta terapéutica que a lo largo del tiempo ha demostrado disminución en la mortalidad. Es decir, que tenemos que saber interpretar una mecánica pulmonar si estamos en una unidad de cuidado intensivo. Con eso vamos a poder mirar un índice de estrés, una mejor distensibilidad estática, un driving pressure y podríamos mirar la tabla network de PIB bajo. Con eso ya tendríamos 4 herramientas y con eso podemos nosotros escoger el mejor PIB para nuestro paciente y probablemente les vamos a disminuir la mortalidad, o al menos vamos a disminuir los días de, vamos a disminuir los días de duración de la ventilación mecánica, vamos a mejorar la oxigenación y en función de eso probablemente la perfusión. De tal manera que como mensaje final de titulación de PIP, quiero que eso lo tengan muy en cuenta. Y para finalizar, las maniobras de reclutamiento. Como les mencioné anteriormente, las maniobras de reclutamiento es aumentar transitoriamente la presión en la vía aérea para abrir los alvéolos. No queremos optimizar la relación BQ en este momento. Lo que tenemos que hacer es aumentar la presión de la vía aérea para abrir el alvéolo. ¿De acuerdo? Entonces, sus objetivos, por supuesto, son mejorar la oxigenación y la distensibilidad y en general debemos sobrepasar el punto de presión o de apertura crítico, o al menos el punto de inflexión inferior. La apertura de un alvéolo puede ser tan rápido como 20 segundos. Y esa es una gran crítica a la gran mayoría de maniobras de reclutamiento, porque nuestro objetivo en general es aumentar los índices de oxigenación y probablemente
tras abrir el alveolo y hacer una buena titulación de PIP, lo que vamos a hacer es mejorar esa oxigenación de nuestro paciente. Muchas maneras de hacer reclutamiento alveolar. Vamos a hablar de las tres más típicas, que son los suspiros, que se utilizaban en los años 70, 80. Fue la primera técnica descrita, pero su dificultad es que utilizaban volúmenes corrientes altos o PIB altos de manera, de manera consecutiva a lo largo de un ciclo respiratorio y se asociaba mayor biotrauma por aumento en las presiones y el volumen de la vía aérea. El CPAP sostenido, ¿qué es el CPAP sostenido? Es el método más investigado, al menos más utilizado, o más conocido, donde pone las presiones en la vía o en el sistema respiratorio a 40 centímetros de agua por 40 segundos, 40-40. Ahí hay un gran problema, puesto que el alveolo se puede abrir mucho antes y 40 centímetros de agua puede ser excesivo. Que ha demostrado el CPAP sostenido, un aumento en la hipotensión, en el barotrauma y la duración, como les menciono, puede ser excesiva. Y las maniobras escalonadas, que es el aumento progresivo de la presión. Entonces, estas son las gráficas escalares de esto. Arriba la gráfica de CPAP tradicional de 40-40, donde fíjense que ponen 40 centímetros de agua por 40 segundos. Por supuesto, es una maniobra muy agresiva. Y esta es la maniobra escalonada, donde ponemos un PIB inicial, puede ser de 15, 20, 25, ponemos una presión inspiratoria de 15, una relación 1-1, y vamos aumentándolo cada minuto. Entonces, fíjense aquí el tiempo, cada minuto lo vamos aumentando. Empezaron aquí con una presión de 25, tienen una presión inspiratoria de 15, lo que va a garantizar una driving pressure de 15, y lo vamos a ir aumentando, y después lo vamos disminuyendo y le titulamos el PIP fundamentado en nuestra titulación, que ya vimos la manera de titularlo. Entonces, ¿qué parece ser más benevolente? Bueno, pues un minuto parece ser excesivo porque hoy en día no está estandarizado cuánto debe ser ese tiempo de la maniobra de reclutamiento, porque el alveolo se abre mucho más rápido que un minuto. Y ese exceso de presiones por 40 segundos puede inestabilizar al paciente. Es un punto muy importante. Finalmente, nosotros lo que queremos es llegar a este punto, a abrir completamente el alveolo, entre el alveolo que está aquí en la zona 3 o la zona 4, según esta gráfica, para abrirlo, y ya es deber de nosotros titular el PIP para mantenerlo abierto. Es decir, vamos a abrir sobre el pulmón. Tradicionalmente, ¿qué ha pasado con las maniobras de reclutamiento? Para esto les traje esta revisión sistemática de la literatura. Eso es algo muy controvertido hoy en día, donde parece ser que las maniobras de reclutamiento pueden llegar a disminuir la mortalidad hospitalaria en SRA severo, con digamos, efectos contradictorios a lo largo del barotrauma y, y en relación a la oxigenación. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta revisión sistemática? Fíjense que el intervalo de confluencia es muy alto, la calidad de evidencia no es la mejor, es baja. No había diferencias en presencia de barotrauma o necesidad de terapias de rescate, y no hubo efecto de las maneras de reclutamiento en duración de la ventilación mecánica, estancia no y estancia hospitalaria, pero sí en la mortalidad. Entonces digamos que uno quedaría con la duda, porque si no mejora estas variables, entonces ¿cómo fue que disminuyó la mortalidad, verdad? Esta publicación, tal vez de las más importantes de las maniobras de reclutamiento, nuevamente la RT, como recordarán al comienzo de la capacitación, mencionamos que las maniobras de reclutamiento, la titulación de PIP, por maneras de reclutamiento podía asociarse a más mortalidad, pero convenimos que íbamos a revisar más en detalle a ver qué sucedió en esa publicación, y vimos diferencias fundamentales entre los grupos de PIP bajo y PIP alto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Esta publicación muy bonita, publicada en una revista muy conocida, en JAMA, en el 2017, donde lo que hicieron fue maniobras de reclutamiento, fundamentado en que habían estudios donde disminuía la mortalidad sin incremento del barotrauma. Y hay una calidad de evidencia limitada. Ellos se plantearon disminuir la mortalidad a 28 días en pacientes con SRA moderado a severo.
comparado con la estrategia de titulación de PIB. ¿Y por qué se hizo esto? La premisa era mantener el pulmón abierto, como lo documentaron en el alveolo y expresión en el LOPS, donde había una tendencia, nuevamente, no estadísticamente significativa, para disminuir la mortalidad, pero los metaanálisis mostraban que cuando el paciente tenía SRA moderado a severo, es decir, PAFIs menores de 200, podría haber una disminución de la mortalidad, pero con calidad de evidencia limitada. Un poco acerca del método: 120 unidades de cuidado intensivo, entre las que destacan Brasil, Argentina, Colombia, Italia y otros países muy reconocidos en el manejo del SRA. Los criterios de inclusión fueron fundamentados en los criterios del consenso europeo-americano, y después de optimizarle el PIB al menos 3 horas, los pacientes que tenían PAFI menos de 200, las primeras 72 horas eran candidatos a maneras de reclutamiento. Y fíjense las contraindicaciones, por supuesto, consideraciones hemodinámicas o que el paciente estuviera en paliativo. Y el diseño fue para medir mortalidad a los 28 días. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo titularon este PIB? Fíjense al lado izquierdo, una muestra de cerca de 1000 pacientes. Ellos hicieron una maniobra escalonada en un modo controlado por presión, manteniendo una bien pressure de 15, es decir, una presión de 15, donde después titularon el PIB. Y después hicieron disminuciones graduales para encontrar el PIB óptimo en función de la mejor compliance. Pero fíjense que ellos utilizaron inicialmente su estrategia, subían el PIB hasta 45 por 2 minutos. Eso es un dato que no es menor. ¿De acuerdo? Y a lo largo del tiempo, en el 2015, ellos cambiaron su protocolo y lo llevaron hasta 35, y lo cambiaron porque lo disminuyeron a 1 minuto. Uno, por la premisa que el alvéolo se abre más rápido que los 2 minutos, y dos, porque era tan agresiva esa maniobra que 2 pacientes les hicieron paro durante las maniobras de reclutamiento. Es decir, que hubo un cambio de la estrategia a lo largo del tiempo, y los resultados que ya mencioné, donde parecía haber una mayor mortalidad en las maniobras de reclutamiento, sin datos diferentes en las variables secundarias, como ustedes lo pueden ver acá. Pero ¿qué consideraciones tengo para este estudio y las limitaciones? La mortalidad fue cerca del 50%, incluso casi 60%, no documentada en otros estudios. Muy alta la mortalidad, por eso parece ser que los pacientes eran más enfermos. La maniobra de reclutamiento tuvo muchos problemas, fue modificada a lo largo del tiempo y tenía presiones excesivas, y el grupo control no tenía PIB tan bajos, tenía PIB de 12, no es un PIB menor. Y no evaluaron el reclutamiento, digamos, la duración de ese reclutamiento. Uno lo que debería hacer es mirar si el alvéolo se abrió. Hay muchas maneras, digamos, probablemente la tomografía por impedancia eléctrica vaya a ser lo que nos dé la luz acerca de esto. En fin, teniendo en cuenta que las mortalidades fueron excesivas y hacían unas maniobras de reclutamiento agresivas, lo que podemos concluir no es que las maniobras de reclutamiento no sirvan, es que las maniobras de reclutamiento agresivas parece no funcionar. En conclusión, no hay evidencia acerca del beneficio de las maniobras de reclutamiento. No todos los pacientes son potencialmente reclutables, eso lo tenemos que evaluar a la cabecera del paciente, al lado del paciente, y tenemos que hacer una titulación de PIB de manera multimodal para... Muchas gracias, doctor Rubio, por la extraordinaria intervención. ¿Algún aporte o pregunta que tenga acerca de la capacitación de titulación de PIB y maniobras de reclutamiento? Bueno, tal parece que todo quedó completamente entendido. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en 8 días.